Un saludo a todos los docentes de este segundo Congreso Iberoamericano. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones de Educando en tiempos de coronavirus. Al iniciar estas reflexiones, lo primero a mencionar es que en la realidad venezolana, en tiempos de coronavirus, invita con la educación digital a cuidar la relación educador-educando. Ciertamente, la realidad venezolana se agrava en tiempos de coronavirus, pues a todas las penurias que atraviesa desde hace décadas se le añade la globalización del virus chino. Por eso hablamos de un país en quiebra de instituciones, de economía, que lleva a la muerte a sus ciudadanos. En tal sentido, el Ejecutivo venezolano carece de credibilidad ante numerosos países, pues está acusado de reiteradas violaciones a los derechos humanos, tal como lo expresa el informe de Bachelet. Al mismo tiempo, se evidencia el quiebre de una institución fundamental como es el sistema de salud, donde las parturientas mueren en el proceso de parto. Es decir, la mortalidad materna son por la falta de personal cualificado para atender el parto, la falta de suministros médicos y las condiciones de los hospitales, según el informe de Bachelet. No es un secreto lo terrible que está nuestro sistema de salud. La gente muere con la receta y el bolsillo. Tampoco es un secreto el veneno selectivo de los medios de comunicación y la desinformación constante a través del ocultamiento que, según Bachelet, ejerce el Ejecutivo Nacional en su afán de hegemonía comunicacional. Todo lo cual hace ver un panorama desolador y un futuro inmediato horroroso para los venezolanos. Al mismo tiempo, la economía venezolana, con su gran fuente de recursos como era PDVSA, Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, está en quiebra, como ya lo vaticinaba el economista Guerra en el año 2013. En definitiva, la economía venezolana está en crisis. El deterioro de PDVSA es total, pasando en los últimos 20 años de 3 millones de barriles diarios a 700.000 barriles diarios. Todo esto, lo que pasa con PDVSA, lleva a la globalización de la muerte, que, multiplicada por el coronavirus, llena de desdicha a todo el país. Ahora, la pandemia del COVID-19 toma a Venezuela en su punto de quiebre. Si nos miramos en el espejo de Italia o España y cómo la pandemia se expande y los muertos crecen, lo que se puede estimar para nuestro país es muy doloroso. No creo que el ocultamiento del Ejecutivo dure mucho. Y cuando la hegemonía comunicacional sea insostenible, estaremos hablando de miles de casos y centenares de muertos. Todo esto se ve agravado por la ausencia de gasolina y por el hambre generalizada en el país. En consecuencia, es necesario tomar en serio lo dicho por el presidente Guaidó de un plan de emergencia nacional. Y en esta grave realidad venezolana están los educadores, que sueñan y actúan por implementar la educación digital en tiempos de coronavirus. Por esto decimos que la educación digital en Venezuela se impregna de la misma situación. Así pues, la pincelada por los rendedores de Venezuela lleva a describir la base material donde se sustenta lo virtual, como por ejemplo un internet lento, sin teléfono y sin recursos, hace difícil la educación digital. Sí, a nivel mundial, la situación es que no todos tienen acceso al mundo digital. En consecuencia, se habla de la brecha digital, donde millones de internautas en pocos países. Esto se hace evidente en las condiciones y contextos de pobreza, como es el caso de Venezuela.
¿En qué parte de la brecha digital nos encontramos como país? A modo de ejemplo, tener un Chipberry o un Galaxy, es decir, un teléfono básico con conexión a la web, supone invertir para cualquier educador de la universidad o del sector público $300. Es decir, si el salario mínimo está en $4 mensuales, se ve en la imposibilidad, ya que es simplemente inalcanzable. Finalmente, si se puede estar peor, se añade CanTV, la empresa del Estado que provee de Internet en Venezuela y que no invierte en actualizar las plataformas. Debemos conversar sobre la experiencia de la portátil Canaima, que está más llena de sombras que de luces. Desde luego, que para que Venezuela aborde con éxito la educación digital, es necesario examinar brevemente este proyecto bandera a nivel de educación básica, que se conoce como Canaima va a la casa. En fin, el desarrollo de este proyecto comenzó a aplicarse en septiembre de 2009, específicamente en estudiantes de primer grado en la escuela pública y sociedad del país. Ciertamente, para el éxito de este proyecto educativo, es necesario apoyarse en el primer polo del acto educativo, es decir, en los docentes, en su dotación, capacitación para su uso. Sin embargo, no todos los docentes fueron capacitados, menos lo dotaron de una portátil Canaima. Existen docentes con más de 20 años de servicio que no han sido dotados de una Canaimita para su práctica docente. Por ello, si en la relación educador-educando el polo del educador es desfavorecido, tenemos como resultado al educando usando la portátil para ver videojuegos y jugar Fortnite, Candy Crush o como en el inicio del proyecto Culto Strike. Entre los estudiantes de la Universidad de Carabobo se experimenta la misma resistencia a la virtualidad. Ciertamente, en el sector universitario, en la Escuela de Educación de la Universidad de Carabobo, se cuida el adiestramiento de los estudiantes en el uso de los equipos de computación como materia específica para este fin y con la práctica continua de plataformas tecnológicas para el desarrollo de las actividades académicas. Sin embargo, en la práctica pedagógica se encuentran a muchos estudiantes con resistencia al uso de los recursos de Internet para su preparación docente. Por consiguiente, es importante resaltar lo pertinente de la autorización digital de la labor docente, pues quien no suba al tren de la virtualidad es un dinosaurio y el mismo está extinto. Por ello, entendemos la virtualidad como una herramienta para educarse y educar. En tal sentido, se destaca la potencialidad de la web cuando se combina con la experiencia de la docencia en el aula, porque ello agiliza, potencia el desarrollo del programa y de los objetivos del curso. Por ello, obligar cariñosamente a los estudiantes a participar de los recursos web nos hace demostrar competencias virtuales en la educación digital que ya nos arroja. De hecho, compartir materiales, de subirlo al blogger, al grupo Yahoo, a la nube, a googlear selectivamente en la búsqueda de información y dar a conocer sus propios materiales, todo ello incentiva el modelaje y el aprendizaje colaborativo. De igual manera, no menos importante, el hecho de usar los recursos de la web baja el costo económico en nuestro país en crisis. Finalmente, el tener diversos materiales con diversos enfoques permite contrastar los contenidos que le están impartiendo y ampliar el panorama de la materia que se imparte. Tenemos que decir que educar en tiempo de coronavirus ofrece la oportunidad de hacer síntesis. Así pues, la educación digital ofrece la oportunidad de hacer síntesis, pues lo distante se hace próximo, como lo vimos en el vuelo del Ingenuity
en el planeta Marte. Lo lento se hace instantáneo, con la tentación de que lo durable, quién eres, antropología, de dónde viene el mundo, ontología, la pregunta por la trascendencia, metafísica, se tornan desechables y el proyecto se diluye en el presente. Ante todo, debemos reconocer cordialmente la realidad del ciudadano digital. Sobre todo, en este tiempo de coronavirus, que gran parte de los países veremos ligados al confinamiento domiciliario, que trajo como consecuencia el cierre físico de los centros e instituciones educativas. Pero cerrar las puertas físicas de los centros nunca debería suponer suspender la enseñanza ni cortar los aprendizajes de los estudiantes. Para terminar, es necesario destacar que lo central del acto educativo consiste en el cuidado de la relación educador-educando. La realización del proyecto de vida de los educadores pasa por la realización del proyecto de vida de sus educandos. En primer lugar, para lograr el cuidado de esta relación, se hace necesario remitir el tema al campo de las relaciones humanas, pues en ella se encuentra la expresión cotidiana de la ética, ya que la actitud moral comporta como elemento necesario la tendencia dinámica hacia una perfección absoluta, es decir, la realización del proyecto de vida, la felicidad del hombre. Por esta razón, los educadores, en el caso de los educadores, la realización del propio proyecto de vida pasa por la realización del proyecto de vida de sus educandos, pues es su modelaje lo que despierta o adormece la capacidad de asombro de los educandos. De este modo, la realización consciente de acciones en acto educativo lleva a la congruencia entre conocer el valor, querer el valor y amorosamente buscar que este valor se realice en mi existencia, mostrando este mismo valor en mis acciones habituales. En consecuencia, desde la perspectiva del educando, el aprender implica conocer, querer, hacer conductas conscientes y coherentes en la vida de los estudiantes, pues solo así es un aprendizaje educativo, con valores éticos, personales y sociales, puesto que son estos los que le confieren sentido a la vida, considerada globalmente: amor, libertad, justicia, solidaridad. El reto de la educación digital consiste en potenciar todo lo que humaniza a nuestros educandos. Desde luego, el educador está llamado a cuidar la relación educador-educando y lo hace como elemento esencial de su compromiso docente. Justamente en este cuidado de la relación se trata, como la afirma la ONU, de garantizar el carácter inclusivo de la educación a distancia. Ciertamente, dentro de esta inclusión urge cuidar de los intactos, pero también de los dañados y los rotos, de los últimos de la fila, de los que antes eran ausentes y que ahora se sienten agobiados. Ahora bien, el modo de lograr esto en la educación digital pasa por la conversación didáctica guiada, donde la hipertextualidad y la multimedia lo potencia, tal como lo expresa García Alexio. Por ello, el rol del educador ya no es necesariamente docente, magíster, pero sí de tutor, pues el acompañamiento de estar educando para que logre apropiarse del contenido, de la experticia digital y sobre todo se apropie de la relación de acompañamiento responsable del profesor a través del diálogo. En cambio, en el caso de nuestro sufrido país, Venezuela, lo dicho anteriormente, es futuro, proyecto, puesto que los males que nos aquejan
no se resuelven en el mediano plazo y las acciones educativas digitales que se pueden realizar y de hecho se realizan aquí en Venezuela son signos de la esperanza de una Venezuela mejor que ciertamente llegará. Pero ahora, como lo manifiesta el presidente de la FAPUT, hay que exigirle al ministro que se deje de discurso y que resuelva. A todos los participantes del Congreso, muchas gracias.